a ver. Pero de todos modos, ese ejercicio está hecho uno muy parecido, ¿no? El ejemplo 3 de esta sección. Pero podemos resolverlo. Por lo menos plantear la integral. ¿Sí? Entonces dice aquí, interior a este hemisferio y exterior a este cilindro. Esta es la ecuación de un cilindro. ¿Sí? Y esto es algo nuevo, tal vez, la ecuación de un cilindro. Porque ustedes dicen, pero yo no veo ningún cilindro, yo veo la ecuación de una circunferencia de radio 1. ¿Sí? Pero si usted le dan la ecuación de una circunferencia y le dicen esa es la de un cilindro, entonces usted lo interpreta así, miren. ¿Cómo lo va a interpretar? Así. Usted dibuja aquí el sistema de 3 coordenadas. Listo. X, Y, Z. Y ahí grafica esa circunferencia de radio 1. ¿Sí? Tiene radio 1, un radio pequeñito, radio 1. ¿Sí? Pero le están diciendo que es un cilindro, entonces ¿qué quiere decir? Que usted levanta aquí con rectas paralelas al eje Z, levanta un cilindro y listo. Ese es el cilindro. Están diciendo pues que la base del cilindro es esa circunferencia. ¿Sí? Es el cilindro. Bueno, ahora, como vimos en el dibujo hace un momento, la gráfica de esta función es como un paraboloide que abre hacia abajo. ¿Sí o no? Abre hacia abajo. Y como él va abriendo sus brazos, se va abriendo en su extensión, cuando él corta el plano XY, él baja hasta el menos infinito, ¿no? Él corta el plano XY y genera, en ese corte, genera también una circunferencia, ¿sí? ¿Qué circunferencia es esa? Sencillo. Es hallar la curva a nivel con el nivel 0. O sea, igualar Z a 0 y despejar de aquí. Ustedes van a ver que eso les va a quedar la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 16. Esa es la curva de nivel con el nivel 0, ¿sí? Para saber dónde esa superficie interceptó el plano XY. Entonces dibujamos esa circunferencia y nos da así. Eso está sobre el plano, ¿no? Y tiene radio aquí 4. Este aquí tiene radio 1. ¿Listo? Y por la discusión amplia y suficiente que hicimos hace un momento, descubrimos que el volumen que nos piden es el cascarón. ¿Sí? No es el del cilindro, sino el cascarón. Entonces, habíamos dicho que la región de integración iba a ser anular. Es este anillo. ¿Listo? Entonces, ese anillo, ¿cómo lo describo? ¿De dónde a dónde varía R? ¿De dónde a dónde varía el ángulo? A ver. Entonces, R varía desde 1 hasta 4, ¿no? Y θ varía entre 0 y 2pi porque es el anillo completo. ¿Sí? Listo. Entonces, ¿cómo plantea la integral? Pues el paso es obligado. Coloco el símbolo de integral doble. Y coloco R de θ, ¿sí o no? Como siempre. O igual que ayer. R de θ. Aquí coloco los límites de integración. R de 1 a 4. θ es de entre 0 y 2pi. ¿Sí o no? ¿Y qué función integro, no? Esa es la gran pregunta. ¿Qué función integro? Entonces, si uno mire la gráfica, Z siempre varía. Ah, no, perdón, Z no. Bueno, aquí sí hay que tener cuidado cómo defino qué función integro, ¿no? A ver, ¿qué me dice qué función estoy integrando? ¿No tendrían que ser las dos, profe? Las dos. ¿Qué función estoy integrando? Porque como cambié de coordenadas.
Miremos el dibujo. Entonces, fíjense en el dibujo ayuda mucho. En esa región, ¿qué es el cascarón? Pues, aquí, Z pues varía, o sea, tengo que integrar desde la superficie hasta el piso, ¿no? Entonces la superficie la da la función raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. La variación de Z es desde 0. Mire, desde 0 a acá. Entonces la superficie, la parte superior la da la función. Entonces integro esa función y ya. O sea, integro raíz de 16 menos x cuadrado menos y cuadrado. Pero menos x cuadrado menos y cuadrado es lo mismo que tener menos r cuadrado. Entonces la integral que debo hacer. ¿Cómo se resuelve? Es claro que también se hace por sustitución, ¿o no? ¿Qué sustitución es conveniente hacer aquí? U igual que, ¿quién me dice? R cuadrado. 16, ¿no? U igual a 16 menos r cuadrado. ¿Por qué? Porque du va a ser menos 2rr. Y entonces, ese menos 2 no importa, lo pasamos a dividir. Y aquí tenemos rr. Bien. No lo voy a resolver, porque yo resolví varios ejercicios hoy. Les voy a dejar a ustedes ese para que lo resuelvan en casa. Listo. Es que no sé si me alcanza el tiempo, esos 15 minuticos. Vamos a hacer una introducción a la siguiente sección. ¿Sí? Como tenemos puente festivo, de pronto ustedes comiencen a hacer el taller y, ¿cierto? Y como los ejercicios están tan sencillos, digamos, ustedes acaban muy rápido estas dos primeras preguntas y van a querer hacer las aplicaciones, ¿sí o no? O no han visto la teoría. Entonces veamos un poquito de esa teoría por si alguien quiere hacer inclusive este punto. ¿Sí? Entonces vamos un poco a la siguiente sección. Y hemos hecho bastantes ejemplos hoy. ¿Sí están satisfechos con esos ejemplos o yo hice los más fáciles como es típico? Los profesores, ¿no? Los estudiantes dicen que el profesor hace el más fácil y que en el taller o en el parcial ponen los difíciles. Pero yo dejé que ustedes escogieran, ¿no? Bueno, entonces, centro de masa y momentos de inercia. ¿Sí? Entonces, ¿la idea cuál es? A ver, esta es una teoría muy sencilla. Entonces, vamos a imaginar de en adelante que tenemos una lámina, una placa de metal o de cualquier otro material, ¿sí? Puede ser cuadrada, redonda, no importa cómo sea la figura. Una lámina, ¿listo? Lo que les comentaba hace un momento. Entonces la densidad de la lámina depende del punto donde usted esté ubicado. ¿Sí? Es una densidad variable. ¿Sí? La densidad es ρ, la vamos a llamar ρ de XY. Eso es lo que me va a indicar la densidad en un punto. O sea, es una funcioncita. ¿Sí? Esta funcioncita es densidad. Densidad. Y en este caso, como es una figura plana, cuando nosotros busquemos en internet la definición de densidad, va a decir que densidad es masa sobre volumen, ¿no? Porque es la densidad de una figura sólida. Pero como esta es plana, entonces la densidad va a ser igual a masa sobre área. ¿Listo? Masa sobre área. O coloquemos m minúscula como hace el libro. Bien. Masa sobre área. Listo. Entonces, imagínense que nosotros tenemos esta lámina y queremos hallar su masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Pues como la densidad es distinta en cada parte,
Entonces hallar la masa pues va a ser complicado. Si la densidad fuese homogénea, si la densidad fuese ρ por todas partes, ρ. Hallar la masa sería muy fácil, sería multiplicar ρ por A. ¿Sí? Entonces podríamos decir que la masa es igual a ρ por A. Su densidad por el área de esta figura. Eso en caso de que fuese la densidad homogénea, ¿no? Pero como en este caso es variable, ¿el truco cuál es? El truco es hacer una partición de esta figura. Voy a cambiar los colores para que esto se vea mejor. Cambiemos la densidad. Perdón, esta es la lámina. Queremos hallar su masa, teniendo en cuenta que su densidad es variable y varía de acuerdo a esta función, ¿cierto? Entonces el truco es, hacemos una partición de esta figura. La dividimos en pedacitos muy chiquiticos. ¿Listo? Todos igualitos, como que sean cuadraditos. ¿Sí? Y sigo dividiendo, y sigo dividiendo, y sigo dividiendo. Pero pedacitos bien pequeños. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decir? Voy a decir, bueno, miren, como yo voy a dividir toda mi región plana en cuadraditos pequeñitos, analicemos un cuadradito de esos. Hagamos un zoom. Y este cuadradito que está aquí chiquitico, con un zoom, lo vemos así para no dañarnos los ojos. Zoom. ¿Cierto? Y entonces aquí vemos el puntico que está señalado allá adentro. ¿Sí? ¿Listo? Entonces, imagínense, dentro de este cuadradito chiquitico, la densidad de todos modos es variable, ¿no? En este puntico puede haber más densidad que en este puntico de acá. ¿Sí? Pero como el cuadradito es tan chiquitico, y yo voy a suponer que esta función de densidad es continua, pues la densidad de este punto que está en la mitad y la del punto que está en la esquina no es tan diferente. ¿Sí? Son similares, porque el cuadradito es muy pequeño. Aquí porque hice un zoom, pero él es muy pequeño. Entonces yo puedo asumir que dentro de todo este cuadradito, la densidad vale ρ evaluado en xy por y, donde xy y y pues son las coordenadas de ese punto. ¿Sí? Y lo mismo hago para los demás cuadraditos. En cada cuadradito voy a asumir que la densidad es constante y escojo un puntico allí, en ese cuadradito, y evalúo mi función de densidad. Y asumo que todo ese cuadradito tiene esa densidad. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser la masa de este cuadradito pequeño? Ya sabemos su densidad. Y ese cuadradito pequeño se forma cuando hago una pequeña variación de x y una pequeña variación de y. ¿Cierto? Entonces, si multiplico esa densidad por el área, por de y de x o de x de y de x, de y por de x podemos pensarlo como el área de este cuadradito. Esto mide aquí de x y esto aquí mide de y. ¿Sí? ¿Por qué coloco x? Porque x se supone que es un número infinitesimal, muy pequeño, y de y también. Y esa es el área de ese cuadradito. Entonces, ¿qué pasa aquí? Aquí tengo densidad por área. Según lo que coloqué aquí, densidad por área es masa. Entonces, eso me da la masa de ese primer cuadradito. La masa del cuadradito y es igual a ρ evaluada en el punto xy y por de y de x, por el área. Que eso es un área infinitesimal también, o sea, un área súper pequeña. ¿Sí? Y así hago con los demás cuadraditos, pues ya sé cuál es la masa de este cuadradito, luego calculo la masa del otro cuadradito y luego la del cuadradito que está por aquí y sumo todo eso. ¿Listo? Sumo
y sumo. ¿Sí? Desde igual 1 hasta n, y es que tengo n cuadraditos. ¿Sí? Y eso me da una aproximación de la masa de toda la placa. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Si yo considero cada vez una partición más fina, ¿sí? Esto más bien, yo no lo voy a llamar dx, voy a llamarle delta x y delta y más bien. ¿Sí? Un delta, un cambio. Llamémosle delta x, delta y porque esto es discreto todavía. ¿No? Yo tomo aquí delta x, delta y. Listo. Ahora, ¿qué pasa si yo considero cada vez, aquí lo partí en cuadraditos más o menos pequeños, pero no tan pequeños? Si yo empiezo a hacer una partición cada vez más fina, eso tiene que ver con una suma de Riemann, de hecho. Suma de Riemann. Si yo parto esto cada vez en cuadritos más finos y más finos, y aquí así, entonces la aproximación de la masa cada vez es mejor, ¿sí? Si yo tomo una partición extraordinariamente fina, ahí ocurre que la sumatoria se convierte en una integral, ¿sí? Una sumatoria se convierte en una integral. Porque una integral, en definitiva, es la versión continua de una sumatoria, ¿sí? Es su evolución. Entonces, a la final, si tomo partición fina, concluyo esta fórmula, que la masa es igual. Este símbolo aquí en realidad parecería una sumatoria doble, ¿sí? Porque hay dos variables allí. Ese símbolo de sumatoria se convierte en la integral doble sobre la región R que define la lámina de la función ρ de xy por de y de x o de x de y, cualquier orden, cualquiera de los dos. ¿Sí? Así se calcula la masa. Es decir, si a usted le dan una función de dos variables y calcula la integral de ella en una región, puede interpretar eso también como una masa. ¿Listo? Eso es lo que dice esta fórmula que está aquí, esta definición. O sea, esa es la motivación de esta definición. ¿Sí? Por eso lo definieron así, por esa partición de Riemann, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, aquí, ¿qué hacen en este ejemplo? Dicen, hallar la masa de una lámina triangular con vértices en 0, 3, 0, 0 y 2, 3. Entonces nos dan los vértices del triángulo y mírenlo aquí. ¿Sí? Y nos dicen que calculemos la masa. Miren que el color de la figura, miren que para acá, cerca de la esquina, al vértice 2, 3, es un color fucsia más intenso, ¿no? Y cerca del origen es como más claro. ¿Sí? Eso lo hace el libro así para capturar la idea de que por acá hay mayor densidad en esta región. Por eso se ve más el color fucsia se ve más intenso, que hay menos densidad, ¿no? Y me dicen que calcule la masa, sí, sí, porque la densidad es variable y está dada por medio de esta función. ¿Qué me están diciendo entonces? Nada, pues que calcule la integral de esa función en esa región. O sea, hacer lo que ya sabemos, solo que con la nueva interpretación, ¿sí? Esta región la puedo escribir fácilmente de forma horizontal, vertical, no horizontal, permitiendo que sea y quien varíe de 0 a 3 libremente, y de 0 a 3 y x desde 0 a 2/3 de y, que es la ecuación de esa red, ¿no? Por eso aquí tenemos estos límites de integración y que integramos la función ρ, ¿sí? Entonces seguimos haciendo integrales como las de siempre, pero con una nueva interpretación, que esa integral doble ya no es un volumen, etcétera, etcétera, sino que es una masa, ¿sí? En este caso esa masa es 10. No sé qué unidad de medida estén usando allí, pero es 10. Listo. Entonces, como no alcanzamos a avanzar más, con esa observación que hice, podemos resolver simplemente este punto. Mira. Sí. El punto 1. Hallar la masa de la lámina. Listo. Simplemente tienen que integrar esta función ρ que les dan aquí. Y
¿En qué región? En la región descrita por estas funciones. La recta tal, tal, en tal cuadrante. Y se acabó, ¿no? Si ustedes son autodidactas, pueden estudiar solos, ¿sí? Por ejemplo, yo soy autodidacta, yo estudio solo. ¿Sí? Yo cojo un libro y empiezo a estudiarlo y ahí voy. Sí, eso lo podemos hacer todos. Mejor ser autodidacta. Si ustedes son autodidactas, ustedes pueden leer por su cuenta cómo calcular momentos y centros de masa. Son dos fórmulas. ¿Sí? Y podrían resolver todo el ejercicio si quieren. Aplicar esta fórmula. Eso lo estudiaremos con calma en la próxima reunión. Pero quien quiera adelantarse, pues lee eso y ya. Yo no tengo duda de que va a poder resolver el ejercicio. Bien, preguntas hasta aquí. Una clase muy densa hoy. Hay que aprovechar porque son los primeros la primera clase del día, entonces ustedes están con toda la energía del mundo. Hay que aprovechar. Bueno, que tengan un feliz fin de semana y un excelente puente festivo. Siendo las 8 de la mañana, terminamos clase por aquí. ¿Listo? Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.